A la pregunta de cómo hemos llegado a esta situación en la que estamos, no se puede responder fácilmente. No se puede responder, por ejemplo, a través de el esquema causa y efecto, un esquema que se reduce a una linealidad. Por lo menos tenemos que acudir a una concepción múltiple de causas y a una concepción múltiple de efectos, donde los efectos pueden volverse causas también en un proceso complejo de desenlaces. La concepción de la perspectiva de la complejidad, que comprende distintos planos de intensidad y distintos espesores de intensidad que se articulan y se integran de manera compleja en procesos dinámicos que a su vez también están entrelazados, es quizás lo más conveniente de hacer al momento de responder a la pregunta que hicimos al principio. Al respecto, en una dimensión más recortada, tendríamos que decir que nada, ningún hecho, es resultado de una causa y tampoco es resultado de una anterioridad, sino que ese hecho es en sí mismo complejo, es una singularidad compleja, es resultado, como hemos dicho anteriormente, de muchas causas, pero también de sus procesos de realización al convertirse en efectos. Y por lo tanto necesitamos entender precisamente la lógica, para decirlo de ese modo, de esos funcionamientos complejos, múltiples y dinámicos. Para decirlo resumidamente, un hecho es construido, pero no es construido solamente por el sujeto, sino es construido por distintos eventos, distintos sucesos. Es construido en el acontecimiento. Todo lo que se hace, todo lo que ocurre, es parte de la construcción de un hecho. El hecho mismo está articulado, el hecho mismo responde, por así decirlo, a una totalidad. Un ejemplo, si el hecho mismo es como un síntoma de la deficiencia, incluso de la decadencia, quiere decir que se ha construido esa deficiencia y esa decadencia a partir de una sumatoria de actos anteriores que precisamente han sido dados de manera provisional y con bastante notoria irresponsabilidad. Concretizando el ejemplo, buscando ilustrar, si decimos que tenemos que explicar el elevado nivel de corrupción y la expansión inaudita de la corrupción institucional, no puede de ninguna manera explicarse estos eventos de decadencia, de diseminación y de destrucción a partir de hipótesis como las que dicen que lo que falta es más institucionalidad y lo que falta son leyes rigurosas para castigar y penar actos de corrupción. Esto es muy simple y no comprende y menos entiende y menos conoce el funcionamiento y los procesos que llevan a la corrupción y a su expansión, inclusive a su intensificación. Basta con ver que hay leyes que castigan y penan la corrupción, que son bastante exigentes. Incluso se trata de leyes que responden a convenios internacionales.
a convenciones internacionales, a disposiciones asumidas en relación a los parámetros y los modelos que propone Naciones Unidas. Si no funcionan es que las leyes no explican de ninguna manera el control o el descontrol de la corrupción y de la corrosión institucional. Por lo menos hay que volver a los actos, a las acciones, a las prácticas, que son precisamente las que realizan aquello que nosotros llamamos actos de corrupción y lo que llamamos también síntomas de la desinstitucionalización, pero también de la corrosión institucional, usando a la institución como instrumento de la corrupción. Incluso la paradoja, se puede usar las mismas leyes que castigan y penan la corrupción como dispositivos para no solamente encubrir la corrupción, sino viabilizarla. Se trata de aquello de que la ley es la administración de ilegalidades. Entonces, esa hipótesis sobre la falencia de las leyes cae por su propio peso, es decir, por su estrechez para comprender un fenómeno más complejo. Hay que ir, en todo caso, a lo que podemos llamar la genealogía del proceso de corrupción, para tratar de ver por lo menos la figura de su expansión y de su intensificación, sobre todo para lograr visibilizar el mapa de la corrupción y su funcionamiento. En un escrito dijimos que la violencia no es una relación, sino que rompe toda relación. Si nosotros suponemos que la corrupción es una forma de violencia, entonces podemos deducir que la corrupción no es exactamente una relación, aunque sea una práctica. Lo que decimos no quiere decir que la violencia no se genere en ámbitos de relaciones y que, por lo tanto, la corrupción no se genere en ámbitos de relaciones. La pregunta es cómo se genera la violencia y, por lo tanto, cómo se genera la corrupción en esos ámbitos de relaciones. ¿En qué momento las relaciones son adulteradas? Son perversamente deformadas, convertidas en conductos de la violencia y en conductos de la corrupción. No podríamos explicar todo esto sin incorporar la comprensión, el entendimiento, el conocimiento y el análisis del poder, de las relaciones de fuerza, de los ámbitos de relaciones de fuerza que hacen de substrato a las relaciones institucionalizadas. En consecuencia, son los mecanismos de dominación los que pueden ayudar a explicar el inicio de estos procesos de violencia, de formas de violencia, de proliferación de la violencia y estos procesos de proliferación de la corrupción. Hemos dicho que el primer acto de dominación consiste en imponer la deuda infinita, en convertir a la población, al pueblo, en deudor del déspota, en deudor del que se apropia de todos los territorios y después cobra tributo. Está bien. Sin embargo, para poder hacerlo, tiene que contar con fuerza para hacerlo.
tiene que contar con equipos para hacerlo. Es decir, necesita contar con dispositivos y mecanismos que imponen esta deuda infinita y convierte a el pueblo y la sociedad en deudoras. Esto nos indica que hay una acción de poder, inoculación, además de la imposición de la deuda infinita. Al respecto, también hemos dicho que esto ocurre cuando se rompen los mandos rotativos de las jefaturas, cuando se rompe el pacto entre los clanes y un clan se impone sobre los demás clanes, convirtiéndose en una dinastía. Pero ¿cómo ocurre esto? Fuera de entender que se requiere de investigaciones al respecto de carácter singular, teniendo en cuenta que esto se da de manera singular en las distintas regiones y localidades del mundo donde se da lugar a los procesos de formación de las sociedades. Por lo tanto, dicho de una manera ilustrativa, se dan lugar las historias de estas sociedades. Para hacerlo de manera hipotética e interpretativa, tendríamos que pensar o suponer que el clan que se convierte en dinastía, que se impone contra los otros clanes, ha acumulado fuerzas, disposiciones y dispositivos que le permitan precisamente hacer eso, imponerse a los demás clanes, romper el pacto entre los clanes y romper la rotación de las jefaturas para convertir su propia jefatura en una jefatura permanente. Para ilustrar, tendríamos que decir de manera rápida, usando ese término que se ha convertido en símbolo precisamente de este acontecimiento de la deuda infinita, de la tributación, del nacimiento del Estado, llamemos rey o monarca o soberano. Al respecto de cómo ocurre esto, sería impertinente y desaconsejable recurrir, por ejemplo, a la herencia de las sociedades de animales, para hablar de una forma rápida e ilustrativa. Las investigaciones de la etología no avalan esta hipótesis. El comportamiento de las sociedades animales no muestra la permanencia de un mando vitalicio, y menos, obviamente, que adquiera connotación simbólica e incluso mitológica. ¿Qué ocurre en los ámbitos de las relaciones sociales humanas para que se dé este trastrocamiento de la aparición del mando vitalicio? Para responder a las preguntas, optaremos por otra hipótesis, la hipótesis de la acumulación. En un momento determinado se rompe, para decirlo de ese modo, el don, es decir, la circulación del don, que tiene que ver con la connotación simbólica de las reciprocidades y del intercambio, incluso de el logro del prestigio, de la plusvalía de prestigio, la plusvalía de código que llaman de les iguotari. Ya no se trata de donación, de dar, como dice Jacques Derrida, sino de retener, acumular.
la plusvalía de código, el prestigio, se convierte en plusvalía de cosas, en acumulación. El prestigio deja de ser algo adquirido en la espontaneidad de la donación y de las reciprocidades, en la espontaneidad del intercambio, en la espontaneidad de las relaciones, de alianzas territoriales, suponiendo antes las filiaciones. El prestigio llega a ser algo impuesto, algo institucionalizado, que corresponde a la dinastía. Por arte de magia, diremos por arte de poder, el monarca encarna el prestigio institucionalizado, que ya no es, pues, uno de los resultados de la circulación del don, sino que se convierte en el símbolo mismo institucionalizado del poder. Siguiendo a la hipótesis interpretativa, diremos que en un momento determinado, la lógica, por así decirlo, de la donación y de las reciprocidades, incluso del intercambio, dejan de ser tales para ser desplazadas por otra lógica, la del acaparamiento, la de la acumulación, incluso la de la propiedad, en el caso del déspota y de la dinastía, de la propiedad pública. No se puede decir de ninguna manera que la acumulación responde a un desenvolvimiento de la donación. Es todo lo contrario. Entonces, ¿dónde nace esta contradicción, este contraste entre acumulación y donación? No se debe a la extensión del tamaño de la circulación del don, a la extensión del tamaño de las relaciones que implican precisamente el circuito de donación. Se debe más bien a una ruptura histórica, social y cultural. Tiene que ver con el nacimiento mismo del poder, de las relaciones de dominación. Ahora bien, hay que distinguir lo que es mandar y lo que es dominar. No es lo mismo. Se puede decir que el mando es en principio una tarea encomendada. En cambio, la dominación supone el control, exige comportamientos de subordinación. La dominación somete. La pregunta entonces es, ¿en qué momento las relaciones sociales son usadas como conductos para ejercer dominio, para ejercer dominación, para imponer sometimiento, para exigir comportamientos de sumisión? Esto implica inmiscuirse con la subjetividad, constituir sujetos que respondan al sometimiento y a la sumisión, sujetos carentes de voluntad propia que dependan de la voluntad del déspota. Esto supone el conocimiento del próximo, es decir, de los pertenecientes a la filiación, pero también el conocimiento de los próximos que pertenecen a las alianzas. Después, aunque se haya dicho lo contrario, requiere de un conocimiento o de cierto conocimiento del otro, de los que se va a demarcar como enemigos, incluso como distintos, a los que hay que hacerles la guerra.
Pero el conocimiento del próximo es pues un conocimiento también de sí mismo. Cuando el conocimiento de sí mismo trastoca la voluntad de potencia o la voluntad espontánea de asociación en voluntad de dominio, en voluntad de poder. Para responder esta pregunta podemos recurrir a Gilbert Simondon, a su investigación, a su teorización y análisis, a su exposición desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva de la complejidad, que se halla en su libro La individuación. Podemos decir, en relación a lo que estamos exponiendo, que se trata de procesos inconclusos de individuación. La individuación la entiende Simondon como un devenir que supone condiciones de posibilidad de la individuación que tienen que ver con el entorno, pero también tienen que ver con el sistema, es decir, todos los factores engranados, entrelazados que funcionan como sistema, inclusive podríamos decir como máquina de individuación, donde se da lugar precisamente en ese devenir de la individuación a formas de transformación de las composiciones en el ámbito de las relaciones. La individuación es en sí misma un proceso de realización de las relaciones con el entorno, relaciones con los demás, relaciones con el sistema y relaciones consigo mismo en términos de resonancia. En las sociedades humanas se da lugar, pues, la individuación social. Y en este sentido puede interrumpirse el devenir en términos de estructuraciones de la individuación no logradas. Por ejemplo, cuando una parte se asume como todo. Es más, una parte pequeña se asume como todo. Es mucho más. No se asume como todo, sino se asume sobre todo, sobre todos los demás. Esa es pues una relación de poder, una relación de dominación. Eso responde precisamente al fenómeno de la usurpación, que corresponde a la expropiación y al despojamiento de los demás, que lleva al control de los demás por la parte que insinuamos. El individuo que llamamos déspota o monarca o soberano es pues el resultado de esta relación de dominación. En principio no es pues el déspota coronado, ni tampoco quizás el déspota, sino que en la contingencia de la sustitución del clan y por lo tanto en la conversión de dinastía, el individuo mencionado queda situado en una ubicación cúspide, cumbre, piramidal de la estructura social definida por la estructura de poder. En el proceso de legitimación de esta relación de dominación, de esta estructura de poder, se conforma un imaginario colectivo institucionalizado que corresponde a la mitología del poder.
Este imaginario institucionalizado es en realidad un olvido, porque se olvida de la anterioridad e instaura como inicio, como comienzo, inclusive como origen mitológico, al nacimiento del déspota, al nacimiento del Estado, al nacimiento de la estructura compuesta del poder. El problema es que el conjunto de la sociedad termina asumiendo este imaginario y termina confundiendo el imaginario con la realidad y termina convirtiendo la realidad en esa institucionalidad del poder, en ese ejercicio del poder, que además se encuentra subjetivado tanto en el delirio del déspota, monarca o soberano, como en las representaciones colectivas de la sociedad. La individuación no solamente es devenir y responde a ámbitos relacionales, sino que también es aprendizaje. La individuación responde a la resolución de problemas. En ese sentido, corrige errores, aprende de los errores, construye soluciones. El problema aparece en las individuaciones inconclusas, cuando se persiste en el error y en vez de resolver problemas, los mantienen, conformando provisionalmente algo parecido a las hipótesis ad hoc. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en la macrohistoria de la civilización. Se han mantenido los problemas, se han mantenido los errores, sobre todo aquellos que tienen que ver con lo que hemos dicho antes, cuando la parte sustituye al todo y pretende ser el todo, se impone sobre todo, se impone e impera sobre todos. Este decurso optado por la genealogía del poder es lo que se ha convertido en herencia en la historia de las civilizaciones y ha adquirido connotaciones altamente problemáticas en la civilización moderna, en el sistema mundo capitalista. En este transcurso, en el transcurso de la genealogía de la civilización, lo que llamamos hipótesis ad hoc son como procedimientos provisionales de comportamientos que mantienen la matriz de los problemas sin resolver la problemática. La genealogía del Estado expresa y manifiesta muy claramente y con palpable evidencia eso de la sustitución del todo por la parte. El Estado se asume como sociedad política que representa a la sociedad civil, a la pluralidad de la sociedad civil. Solo lo hace constituyendo una sociedad institucionalizada y dejando en el substrato oculto, encubierta, a la sociedad alterativa, que es la que sostiene a la sociedad institucionalizada, que corresponde a las prácticas efectivas de la sociedad, que desde la perspectiva del poder corresponde a ámbitos de resistencias. Volviendo a la problemática de la corrupción, de la corrosión institucional,
de la proliferación e intensificación expansiva de las violencias, podemos decir que estos fenómenos corresponden a los síntomas, pues, de esta sustitución de la parte por el todo, a los síntomas de haber mantenido el decurso de una prolongación de la problemática sin resolverla. Las estructuras de poder, los diagramas de poder, las cartografías políticas, los mapas institucionales, sobre todo aquellos que tienen que ver con el Estado, se han convertido en obstáculos históricos, políticos, económicos y culturales para resolver la problemática heredada. Obstruyen las soluciones histórico-políticas, sociales, culturales y económicas, porque desde una perspectiva sociológica se opta por preservar los privilegios y las desigualdades. Se opta por la reproducción del poder y de las dominaciones, en vez de liberar la potencia social creativa y dar lugar a los procesos de individuación que siguen el decurso de su devenir. En conclusión, volviendo por donde habíamos empezado, retomando la problemática de la decadencia, de la descomposición social, de la corrupción y de la corrosión institucional, si un país, un Estado, una sociedad no funcionan y están atravesados por estos fenómenos, es porque se han construido estos fenómenos desde antes. Hay una historia de estos fenómenos. Hay una historia del disfuncionamiento social. Hay una historia del disfuncionamiento institucional. Hay una historia de las adulteraciones en los comportamientos. Hay un dejar hacer y un dejar pasar. Las usurpaciones minuciosas, detalladas, que llegan a conformar ámbitos deleznables, donde no se puede construir nada, donde no se puede edificar nada sostenible. Se ha dejado para que las pequeñas trampas vayan proliferando y después aparezcan trampas más grandes. Se ha dejado que se escamotee a un pueblo, a una sociedad, que se imponga la demagogia, que se sustituya la realidad efectiva por la ilusión del poder, que se institucionalicen lo que se viene a llamar los malos gobiernos, las administraciones públicas orientadas al beneficio de pocos, del conglomerado burgués, donde se configuran las distintas burguesías, desde las más antiguas y tradicionales hasta las novedosas, que tienen que ver con la apropiación de la renta, del excedente de la renta del Estado. Hablamos de un conglomerado burgués que, a pesar de las disputas y supuestas oposiciones y hasta antagonismos, en realidad tienen en común el interés de clase o de clases, porque se trata precisamente de conglomerados de clase, de conglomerados burgueses. Al final se benefician en conjunto. La disputa está en quién se lleva la mayor parte de la torta.
Están pues en esto los terratenientes, las burguesías mineras, las burguesías agroindustriales, las burguesías ganaderas, las burguesías madereras, las burguesías comerciales, las burguesías de los tráficos, las burguesías financieras y la burguesía rentista, que se apropia de manera inmediata por su posición y manejo del gobierno del excedente que genera la renta de los recursos naturales. Todo este conglomerado burgués está subordinado a la hiperburguesía de las empresas transnacionales, sobre todo extractivistas, pero también a la hiperburguesía financiera que domina en la etapa de clausura del largo ciclo capitalista vigente. En el mundo dominan tanto las composiciones de la hiperburguesía del lado institucional de la economía, así como la burguesía del lado oscuro de la economía, que está íntimamente ligada al lado oscuro del poder. A estas alturas es difícil distinguir dónde está la frontera o la demarcación entre la burguesía institucionalizada y la burguesía del lado oscuro del poder, pues todo está entrelazado. Una forma de burguesía termina blanqueando los recursos adquiridos por la otra burguesía. En pocas palabras, todo está comprometido bajo la dominancia del capitalismo financiero especulativo y extractivista, además atravesado por todas las formas de mafias que manejan los negocios más grandes del mundo. El tráfico de drogas y de estupefacientes, el tráfico de armas y el tráfico de cuerpos, que comprende además el tráfico de órganos. El conglomerado burgués, sobre todo de la hiperburguesía, está altamente comprometido con la guerra y por lo tanto con las máquinas de guerra, con el negocio de la guerra, con las mafias burguesas de la guerra, que se inventan guerras para seguir vendiendo armas, inclusive armas de destrucción masiva. En los países de la inmensa periferia del sistema mundo capitalista se sitúan lo que se ha venido en llamar las burguesías intermedias, o lo que Günter Frank llama la lumpenburguesía, pero sobre todo adquieren características hipertróficas lo que hemos llamado la burguesía rentista que gobierna. No se puede obviar que la corrupción forma parte del sistema mundo capitalista, así como el monopolio forma parte esencial o fundamental del sistema mundo capitalista. En la inmensa periferia del sistema mundo capitalista, el fenómeno de la corrupción es notoriamente más destructivo, porque se trata de economías más pequeñas, más reducidas, más circunscritas a lo que se ha venido en llamar el modelo primario exportador, o lo que llamamos nosotros el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Visto desde una perspectiva histórica, se puede decir que este fenómeno
del disfuncionamiento institucional, de las prácticas vinculadas a la economía política del chantaje, han mermado las capacidades de la sociedad, del pueblo y del país, inhibiendo sus potencialidades, entregando al saqueo sus recursos naturales. Lo que ha pasado en Bolivia durante los 40 años, 20 años de neoliberalismo y 20 años de neopopulismo, es el resultado convergente de una larga historia, donde se optó por mantener los errores e inclusive institucionalizarlos, donde no se resolvieron los problemas ni las problemáticas, sino que se optó por mantener la problemática sin solución. Se construyeron derrotas, inclusive pérdidas territoriales y marítimas. Se optó por entregar territorios a cambio de ferrocarriles, lo que de por sí habla de la miseria de la burguesía nacional, pero también de la miseria de los gobernantes, de la clase política. A lo largo de la historia, liberales y nacionalistas se comportaron bajo un mismo patrón, un modelo no solamente de sumisión y subordinación, sino de entreguismo y desapego territorial, desapego con el país, desatando proliferantes irresponsabilidades que han arrastrado a una crisis permanente, a una crisis estructural y orgánica permanente de la República, incluyendo al Estado plurinacional, que no deja de ser república porque se trata de la res pública, de la cosa pública. Al respecto, que se diga que solo ha ocurrido durante los últimos 20 años es insostenible, incluso si decimos que se trata de los últimos 40 años, incluyendo las 2 décadas de la coalición neoliberal. Esta es la historia reciente. En plena conmemoración del bicentenario, hay que reflexionar sobre los 2 siglos de la República, la historia larga, el ciclo largo de la República, que comprende sus ciclos políticos, sus ciclos económicos, que se reducen a ser ciclos de el saqueo de las materias primas y de los recursos naturales. Podemos hablar del ciclo de la plata, del ciclo del estaño, del ciclo de los hidrocarburos, y ahora se pretende ingresar al ciclo del litio de la misma manera. A todo esto hay que añadir lo que corresponde a la apropiación de tierras, no solamente comunitarias, sino las tierras indígenas, apropiación de tierras de los bosques primarios por una expansión descomedida de la frontera agrícola, que ha llegado en los últimos tiempos a incendiar enormes extensiones de bosque de la Amazonía y del Chaco, piromanía en la cual está comprometido el conglomerado burgués a partir del tráfico de tierras. En este asunto están comprometidos tanto políticos neoliberales como políticos neopopulistas. Lo anecdótico en que los últimos lo han hecho a nombre de la madre tierra,
a nombre del vivir bien, lo que de por sí muestra y manifiesta el descaro y el cinismo de este estilo político que hemos llamado la forma de gubernamentalidad clientelar. Por lo tanto, se ha llegado a una encrucijada. La coyuntura actual es una encrucijada. No hay solución inmediata a esta encrucijada. La solución para saltar la encrucijada tiene que ver con la autocrítica colectiva del pueblo, de la sociedad, por dejar hacer y dejar pasar. Esto es ya de por sí complicidad. Se trata de tomar conocimiento de las causas múltiples y de los efectos múltiples de lo ocurrido en los recorridos históricos. Se trata seriamente de resolver la problemática heredada, es decir, los problemas heredados, resolverlos radicalmente. Esto implica desandar el camino, comenzar de nuevo, potenciando el devenir del ser y el ser del devenir, potenciando la individuación que implica tanto realizaciones colectivas, sociales, como individuales. Implica recuperar las relaciones sociales y los ámbitos de relaciones sociales a sus cauces propios de cohesión social, de asociación social y de solidaridad. Implica la reinserción de la sociedad a sus ciclos territoriales y ciclos vitales. Acabar definitivamente con el ecocidio, que también significa un suicidio social, un asesinato del porvenir. No hay pues una solución inmediata. Los que prometen esto son los nuevos novísimos demagogos, de un estilo o de otro. Al respecto hay que ser transparentes y honestos. Bolivia está al borde de un colapso económico total. Está al borde de ingresar a un periodo de hambruna. En lo inmediato se requiere solidaridad, programas de solidaridad, así como que se requiere de un programa de emergencia y de un compromiso nacional a participar abiertamente, comprometidamente en la resolución de los problemas.